En mayo de 1997, una red de micrófonos submarinos repartida por todo el Océano Pacífico captó algo que ningún científico había escuchado antes. Un sonido tan potente que activó sensores ubicados a más de 5.000 kilómetros de distancia entre sí, casi al mismo instante. Por cómo sonaba, una especie de rugido grave que subía de tono durante casi un minuto entero, parecía haber salido de un ser vivo. El problema es que ningún animal catalogado por la ciencia, ni siquiera la ballena azul, el más ruidoso del planeta, podía haber generado algo con esa potencia. Esos micrófonos no estaban ahí para escuchar animales. Formaban parte del SOSUS, una red que la Marina de Estados Unidos construyó en secreto durante la Guerra Fría para detectar submarinos soviéticos escondidos en el fondo del océano. Hablamos de miles de sensores apoyados directamente en el lecho marino, conectados por cables submarinos a estaciones de escucha en tierra, tan sensibles que podían distinguir el motor de un submarino específico a cientos de kilómetros de distancia. Buena parte de esa tecnología siguió clasificada hasta 1991. Cuando la Guerra Fría terminó, buena parte de esa infraestructura militar quedó sin uso. Fue entonces cuando la NOAA, la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, empezó a operarla con fines civiles, terremotos submarinos, volcanes bajo el agua y el canto de las ballenas. Fue justamente ese reciclaje militar el que permitió grabar, por primera vez en la historia, un sonido como este. Los científicos que lo analizaron le pusieron un nombre casi tierno para algo tan perturbador, lo llamaron, simplemente, Blob. Hoy cualquiera puede escuchar esa grabación original, la NOAA la dejó pública en su web, acelerada 16 veces respecto a la velocidad real. Porque su frecuencia era tan grave que el oído humano no podía percibirla tal cual había quedado registrada. Para entender qué tan fuerte fue de verdad, hay que compararlo con la ballena azul. Blob llegó a los hidrófonos con una potencia varias veces mayor que el sonido más ruidoso jamás grabado de un animal vivo. Y no lo detectó un solo aparato cerca del origen, lo registraron sensores repartidos por miles de kilómetros de océano, algo que ninguna criatura biológica conocida podría lograr. Si no era una ballena, ¿qué otra cosa, en las profundidades del Pacífico, podía sonar así? Esa pregunta, sin ninguna respuesta oficial todavía, fue la que se filtró de los laboratorios de la NOAA hacia todo Internet. A comienzos de los 2000, cuando la agencia publicó la grabación en su propio sitio web, apenas como una curiosidad científica más, la historia se disparó en foros, programas de misterios y páginas de fenómenos paranormales. Y apareció, casi de inmediato, la comparación obligada. El escritor H.P. Lovecraft había imaginado, en un relato de 1928, a Cthulhu, una criatura colosal que dormía hundida en algún punto perdido del Océano Pacífico, esperando el momento de despertar. Lo que hizo que la teoría se sintiera casi real fue una coincidencia geográfica. Las coordenadas aproximadas donde se originó Blob quedaban relativamente cerca del punto ficticio donde Lovecraft había situado a su criatura dormida. Nada científico respaldaba esa conexión, pero alcanzó para que Blob se convirtiera en leyenda de Internet mucho antes de tener una explicación real. Las coordenadas aproximadas de Blob quedaban cerca de lo que los geógrafos llaman el punto Nemo, el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme en todo el planeta. Está tan aislado que, durante años en los que había tripulación en órbita, los astronautas de la Estación Espacial Internacional eran, literalmente, los seres humanos más cercanos a ese punto. ¿Vos qué hubieras pensado en 1997 si te mostraban esa grabación sin decirte absolutamente nada más sobre ella? Mientras el mito crecía en Internet, dentro de la NOAA un equipo mucho menos espectacular seguía trabajando en entender, en serio, qué era ese sonido. Lo lideraba Christopher Fox, investigador del Laboratorio de Medio Ambiente Marino del Pacífico, dedicado a la acústica submarina desde mucho antes de que Blob se hiciera famoso. Fox y su equipo no se conformaban con decir suena parecido. Analizaban cada grabación nueva con el mismo método, comparar la forma exacta de la onda, cuánto tardaba en subir de frecuencia, cuánto duraba el pico,
y que tan bien encajaba matemáticamente con el patrón original de Blob. Sin esa coincidencia casi perfecta, ninguna conclusión contaba como confirmada. Al principio, dentro del propio equipo hubo una expectativa que nadie quería decir en voz alta, la posibilidad, remota pero real, de que Blob fuera la prueba de una especie marina todavía sin descubrir. Algo enorme viviendo en zonas del océano donde casi no había exploración humana. Esa esperanza científica duró poco, pero durante un tiempo fue tomada en serio. Y acá está la parte que casi nunca se contaba en los foros: Blob no fue el único sonido raro que quedó archivado sin explicación. Esa misma red de hidrófonos venía grabando, año tras año, toda una colección de audios que nadie sabía identificar del todo. Uno lo bautizaron Julia, grabado en marzo de 1999, un gemido largo y grave, mucho más suave que Blob, pero igual de desconcertante para quienes lo escucharon por primera vez. Otros dos, apodados Slowdown y Whistle, quedaron registrados apenas semanas antes que Blob, dentro del mismo 1997, cada uno con una frecuencia rarísima y sin ningún animal conocido que encajara. Y un cuarto, llamado Train por el traqueteo metálico y repetitivo que producía, sumó todavía más preguntas a un archivo que crecía más rápido de lo que cualquiera podía explicar. Pero el más inquietante de todos, para los propios científicos, ni siquiera fue Blob. Fue uno apodado Upsweep, una serie de sonidos que esa red viene captando de forma casi continua desde 1991, con un patrón que se repite cada año según la estación. El patrón no es constante durante todo el año. Upsweep suena con más fuerza en otoño y primavera, y baja en verano e invierno. Ese ritmo estacional es justamente lo que más intriga a los científicos, porque sugiere una causa física real y medible, no un ruido aleatorio, aunque nadie logró todavía ponerle nombre a esa causa con certeza. Algunos investigadores lo asocian con actividad volcánica submarina en algún punto de la cordillera oceánica entre el Pacífico y la Antártida. Pero nadie clavó nunca la ubicación exacta, ni logró grabarlo con la fuente a la vista. Y esa no fue la única cosa que quedó pendiente. Si un sonido que se repite todos los años, desde hace más de 3 décadas, todavía no tiene una ubicación confirmada, ¿qué esperanza real había de resolver Blob rápido? Mientras tanto, Blob ya no era solo un archivo de audio dentro de la NOAA. Se había convertido en un nombre propio de la cultura de Internet, aparecía en listas de los misterios sin resolver más aterradores, en videojuegos, en documentales de cable sobre criaturas marinas, y en cualquier ranking sobre sonidos que la ciencia no podía explicar. Durante casi 8 años, esa fue la situación: un archivo entero de audios extraños sin dueño confirmado, un apodo ya famoso en todo Internet, y ningún científico serio dispuesto a inventar una respuesta solo para cerrar el caso. Lo que terminó resolviendo el misterio no pasó en el Pacífico, donde todos seguían mirando. Pasó miles de kilómetros al sur, en un lugar donde nadie estaba buscando a Blob. A medida que la red de hidrófonos se fue extendiendo hacia el océano Antártico, el equipo de Fox empezó a registrar un tipo de evento sísmico muy particular: los icequakes, fracturas colosales en el hielo, producidas cuando icebergs gigantescos se rompen, se agrietan o rozan el fondo marino al desplazarse. Cuando compararon el perfil acústico de esos icequakes con la grabación original de Blob, la coincidencia fue casi perfecta: la misma subida de frecuencia, la misma duración, la misma potencia bestial. En 2005, la NOAA lo confirmó de manera oficial: Blob nunca fue un animal. Fue hielo antártico, agrietándose bajo el agua. El sonido más famoso de la historia de los océanos, el que había alimentado teorías de monstruos gigantes durante casi una década, terminó siendo geología pura: hielo tan grande, rompiéndose con tanta fuerza, que sonó exactamente como un ser vivo sin haberlo sido nunca. ¿Te desilusiona un poco saber que la explicación real fue hielo y no un animal desconocido, o te sigue pareciendo igual de fascinante? Antes de pensar que ya está todo resuelto, hay algo más:
de toda esa colección de sonidos raros grabados en los años 90, Blob fue apenas uno. Julia también terminó explicándose con hielo antártico. Slowdown y Train, en cambio, todavía hoy no tienen un origen confirmado al 100%. Y Oops Whip, el más viejo y persistente de todos, sigue sonando cada año sin que nadie haya podido señalar con exactitud de dónde sale. Hay una frase que repiten muchos oceanógrafos, y no es una exageración para impresionar. Conocemos mejor la superficie de la Luna y de Marte que el fondo de nuestros propios océanos. Más del 80% del fondo marino todavía no está mapeado en detalle. Por eso existe hoy un proyecto internacional llamado Seabed 2030, respaldado por Naciones Unidas, con el objetivo concreto de terminar un mapa completo y detallado de todo el fondo oceánico del planeta antes de que termine esta década. Hasta que eso pase, el fondo del mar sigue siendo, en buena parte, territorio sin nombre. Blob empezó como el posible rugido de un monstruo desconocido y terminó como una lección de humildad. En la Tierra todavía quedan rincones enteros sin explorar. Y a veces ni siquiera hace falta viajar a otro planeta para encontrar algo que la ciencia tarda años o décadas en poder explicar del todo. Cuéntame